Hoy en el Anonymous 503, en este día haremos un resumen de los últimos incrementos del salario mínimo en El Salvador y cuál es el salario mínimo de los países centroamericanos. Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. ¡Que comience el juego! Y mirándote a los ojos, ¡Libérenlo ya! Le exijo que lo libere como salvadoreño. Son pasmados. Habráse visto gente más tonta. sucedió en el norte de Moazán. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día haremos un video especial hablando sobre el salario mínimo, sobre los 3 o 4 incrementos que han habido aquí en El Salvador y también sobre el salario mínimo en Centroamérica. Actualmente en el 2025 se supone de que va a haber un incremento en esos países, no se sabía ciencia cierta, así que bueno señores, en tantas babosadas, démosle con todo. Dinero. Muy bien, en primer lugar, hablemos cuando el salario mínimo de El Salvador era de $251. No sé exactamente si fue en el año 2015 o fue en el año 2011 cuando incrementaron el salario a esa cantidad, porque lo he estado buscando en internet pero no me aparece una información exacta. Y sí señores, ahora escuchen esto, y es que el Nuegado salió a decir de que si la gente tiene más dinero, eso quiere decir de que pueden comprar más cosas. Yo no sabía eso, yo creía de que si tenía poco dinero podía comprar más cosas, y si tengo bastante dinero puedo comprar menos cosas, aunque con lo que acabo de decir anteriormente, eso hay más probabilidades de que pase. Actualmente el salario mínimo en las ciudades de El Salvador ronda los $251. En las zonas agrícolas el techo es de $129. El incremento es justo, según el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. A nuestra modo de ver, eso aliviaría la situación de muchas familias que no tienen lo básico para comer. Pero además beneficia al país, porque el país le va a permitir que si los trabajadores, que si la población, que si la familia tiene más dinero, pues tiene más capacidad de consumo. Ciertamente hay muchos países, sobre todo en Sudamérica, que han traído este oleaje, ¿verdad? Se han venido en esta ola populista de tratar de definir arbitrariamente y por razones totalmente electorales los techos de los salarios mínimos. Y eso no debería de ser digamos, la base de la discusión. Que si la familia tiene más dinero, pues tiene más capacidad de consumo. ¡Neta, me lo juras! Y con respecto al aumento de $251, quiero que escuchen esto, y es que en las redes sociales las personas están diciendo, en todas las redes sociales y también en los comentarios de los videos, están diciendo de que el salario mínimo es muy poco y que debería haber sido de $500. Pero sí señores, en esa ocasión, cuando lo pusieron a esa cantidad, hubieron propuestas para elevarlo a $500, así como lo oyen, y no lo lograron. Ahora se imaginan si eso hubiera pasado, ¿cómo estaría la inflación actualmente? En El Salvador el salario mínimo mensual oscila entre los $210.90 y $251.70, de acuerdo al sector en el que se desempeñe. Sin embargo, 3 años después del anuncio del último aumento, el Ministerio de Trabajo propone que este sea revisado para un nuevo ajuste. Las propuestas andan de $300, $350, $450 y hasta $500. Pero precisamente esto hay que hacer un análisis de la productividad que tenemos a nivel del país. Y esto precisamente es el debate que se va a tener en el ente tripartito para poder definir las propuestas, porque cada sector hará sus propuestas, el gobierno, los trabajadores y también la empresa privada. Quien avaló de manera unánime esta propuesta fue la población salvadoreña, que asegura necesitar más capital para garantizar su alimentación, educación, salud, vivienda, vestuario y recreación. No, pues no alcanza, ¿no? ¿Verdad? Y no llegamos a cubrir pues todo para los gastos de la familia. Sí, tendría que valorarse, ¿verdad? También los gastos en la familia y tal vez un poquito más. Todo ha subido, todo está caro, el transporte le han subido, a los granos básicos le han subido, o sea, todo se ha elevado los precios y realmente no alcanza. Me moriré de hambre.
Y ahora quiero que nos hagamos la siguiente pregunta, y es que ¿en qué le beneficia el salario mínimo a los agricultores? Es la pregunta que se hacen muchas personas, y es que esto del salario mínimo en el caso de ellos es completamente diferente. La cantidad es diferente porque de los 365 actualmente solamente es para comercio, para las empresas y para los servicios. Y esto que van a escuchar a continuación no ocurrió en la administración de Nayib Bukele, sino que esto viene desde el pasado. Y quiero que dejen en los comentarios si creen que este problema se irá a solucionar con este nuevo incremento. Es el sonido del hierro perforando la tierra que recibirá un grano de maíz. Esperanza de futura cosecha para este agricultor que despertó con la noticia que hubo acuerdo para aumentar el salario mínimo. Pero no está alegre. Al contrario, le parece indignante que en su caso la medida solo signifique 19 centavos más por día. Estamos hablando de que es una miseria, ¿va? Una miseria porque la verdad las cosas de que aquí, nosotros como ustedes pueden ver aquí, necesitamos de otro aumentito mejor, ¿va? Para que todos nuestros hijos tengan también un futuro. Hasta ayer el salario mínimo en el sector agrícola era de 118.20 según la empresa privada. Con el aumento aprobado llegará este año a 124.11, en 2017 a 130.32 y en 2018 a 136.83 centavos, teniendo en cuenta que el acuerdo es 15% distribuido en los 3 próximos años. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos mal, ¿verdad? Francisco Medrano no hace más que reír al entender la tabla de aumento. Es incomprensible desde su punto de vista. Esto ya no es divertido, es triste. Y ahora hagámonos esta segunda pregunta, y es que ¿en qué le va a beneficiar el salario mínimo a las trabajadoras de las maquilas? Y es que este es el mismo efecto de los agricultores, que el salario mínimo de ellos es diferente, y muchos están diciendo de que ellos deberían ganar más porque su trabajo es más pesado, es más riesgoso, y bueno, yo entiendo eso, pero aquí tenemos un problema que es más que todo de la mentalidad del salvadoreño. No sé si esto aplica para ellos, y es que muchos de ellos no terminaron, pongámosle solamente 6º grado o 7º grado. Esto no es por discriminación, sino que simple y sencillamente digamos de que un universitario o uno de bachillerato que obviamente terminó todos los grados y esté ganando el salario mínimo y que esas personas ganen más dinero, eso va a causar un problema en la sociedad. No lo digo yo, sino que solamente vean el actuar de los salvadoreños. Marlene Pérez es una de las miles de empleadas de maquilas en el país. Para ella la noticia que desde enero su salario reflejará 4% de aumento no es del todo satisfactoria, porque dice que de todas maneras el dinero no le alcanzará. Así como aumentan el salario, deberían de bajar de precio la canasta básica, porque más que todo eso es lo que aumenta cuando le aumentan a uno el salario. Más uno cuando trabaja en las maquilas que le exigen y le exigen. Porque lo que gano no alcanza tampoco, lo que va a venir de aumento tampoco va a alcanzar, pero yo digo y creo que confiando en Dios poco a poco, pues el pueblo, el gobierno viene mejorando los salarios que están más bajos, pues. La tabla de salario mínimo por día con aumento aplicado es la siguiente. Para el sector comercio 8,39, en el sector industria 7,90 y en el rubro de la agricultura 3,79. ¡Me moriré de hambre! Y ahora hablemos sobre en qué se gasta la población salvadoreña su salario. Y es que muchos están diciendo de que no les alcanza para comprar otras cosas que ellos necesiten o tienen que esperar bastante tiempo para comprarse algo que ellos necesiten. Y es que bueno, como todos saben, cosas indispensables sería la comida, que muchos pueden decir de que mejor preparemos la comida en la casa, pero miren el precio de la canasta básica y si nosotros queremos comprar algo afuera, ya sea desayuno, almuerzo y la cena, solamente vean los precios. Raramente encontramos lugares que venden comida a $1 o 1.50, más que todo aquí en San Salvador que rondan los $5 un tiempo de comida. Y el otro detalle, el transporte público, así que por esa razón es complicado que el dinero les alcance. Van a ayudar al mínimo, está bien, va, porque hay personas pues que vienen de trabajo lejos, pagan hasta 3 pasajes, y a veces pues para irse a sus casas de lejos tienen que pagar a veces hasta Uber. Bueno, gracias a Dios
Pues se hizo posible que aumentaran más, porque ya el pueblo salvadoreño necesitaba un incentivo más. Pues otras veces la gente siempre necesita. Está correcto, ¿verdad? Que les suban al salario, pues es muy bueno, ¿verdad? Porque las personas tienen muchos gastos en sus casas. Aunque respaldan la decisión de dar un mayor aporte económico a la población, sostiene debe regularse los precios de la canasta básica porque estos van al alza. Es que la verdad es la verdad. Y sí, señores, muchos con el anuncio del aumento del salario mínimo se preguntaron sobre la ANEP. ¿Dónde está la Asociación Nacional de Empresarios Salvadoreños? No sé si se llamará de esa forma. ¿Dónde está el maje de Javier Simán? Que tampoco sé si actualmente sigue siendo el presidente de esa organización. Y es que en años anteriores, cuando se anunciaba el incremento del salario mínimo, ellos se pronunciaban, pero en este caso se han quedado completamente callados. Aunque no necesitamos su opinión, pero extrañamente, ¿qué ha pasado con esa organización? Para nadie es un secreto que los salarios en El Salvador han sido históricamente bajos si se comparan con la región centroamericana. A partir del 1 de enero entró en vigencia un aumento en el salario mínimo, llegando a ser en promedio de $300. El tema, según el secretario técnico de la presidencia, siempre fue prioritario. Insiste en que hubo negativa del sector privado para discutirlo. Lo más grave y perceptible por organismos internacionales, la posición de la antigua representación de los trabajadores en el Consejo del Salario Mínimo. Lorenzana advierte que las principales gremiales empresariales muestran su rechazo porque los nuevos representantes de los trabajadores del sector privado tuvieron una radical postura, logrando el aumento propuesto por el Ejecutivo. ¡Calvo! Y con respecto a la inflación, se supone de que con el aumento de $300 iba a haber una gran inflación, pero solamente fue del 1% o el 2%. Y no sé si esto lo puse al principio de este video, y es que con el anuncio del incremento al salario mínimo, un maje salió a decir de que esto era una propuesta populista que el presidente que por las elecciones. Y adivinen qué, actualmente un cerote también salió a decir lo mismo, de que esto es una propuesta populista por Nayib Bukele porque está perdiendo popularidad. En pocas palabras, no se queda bien con esos cerotes. Y el presidente del Banco Central de Reserva aseguró que el último análisis del incremento al salario mínimo reveló impactos positivos. Óscar Cabrera agregó que las familias salvadoreñas han mejorado su poder adquisitivo y eso beneficia también a las empresas. Según el titular del BCR, con los resultados obtenidos mediante el estudio, se desvirtúa la posición pesimista adoptada por el sector de derecha. Donde sostenían que el incremento del salario mínimo iba a generar un proceso de mayor inflación. Esto no sucedió, la tasa de inflación es de 1.4%. Se estimaba que iba a haber una destrucción de empleo, no sucedió. Y manifiesta que por el contrario, el poder adquisitivo de los hogares salvadoreños ha mejorado, lo que tiene un impacto directo en la economía nacional. Nosotros estimamos un crecimiento económico entre 1 hasta 3 décimas por el incremento del salario mínimo. Eran alrededor de 500,000 personas ocupadas donde iba el impacto. Incluso destacó que gracias a esto, las empresas crecerán a una tasa del 7.8%. Y seremos ricos. Y sí, señores, ahora escuchen esto, y es que Nayib Bukele, cuando fue alcalde de San Salvador, fue el primero en subirle el salario a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador. Y me hago dos preguntas. Primero, ¿cuánto era el dinero que percibían los trabajadores de la alcaldía cuando el presidente Nayib Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán? ¿Y hasta qué punto esto es permitido de que los alcaldes incrementen el sueldo de los de la alcaldía? No digo que esté mal, sino que no sé qué procedimiento es en este caso. Desde hace unos días, el Consejo Nacional del Salario Mínimo mantiene una discusión interna en torno a varias propuestas recibidas con el propósito que este año se incremente el salario mínimo para el área rural y urbana. Mientras ese proceso continúa, en la alcaldía de San Salvador más del 80% de sus empleados ya contará con un anhelado aumento. Nuestro salario mínimo subiría a $336, 40% arriba del salario mínimo nacional. Siempre el dinero alcanza cuando nadie roba. Así que por supuesto que va a alcanzar para este aumento. Los niños necesitan un héroe.
Pero ¿cuál fue el penúltimo aumento al salario mínimo? Y es que eso ocurrió en el año 2021, después de la pandemia. Que recordemos que, bueno, creo que en ese momento todavía estaba latente ese problema a nivel internacional y a nivel nacional. Y se supone de que el salario mínimo, el aumento, iba a solucionar el bolsillo de los salvadoreños. Que bueno, a largo plazo siempre hubieron problemas, pero en ese momento yo hubiera comprendido el por qué razón no podían incrementar al salario mínimo. Por lo mismo, porque bueno, no había suficiente dinero, habían problemas, así que ya hubiese sido el colmo que aquellos majes estuvieran reclamando por algo muy complicado. He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. He solicitado que se incremente en un 20%. El Salvador amaneció con este mensaje. El mandatario enviará una propuesta al Consejo Superior del Salario Mínimo para que el aumento sea efectivo a partir de agosto. Esta medida, según el gobernante, es para reducir el impacto de la inflación. Por eso es que estamos viviendo una inflación mundial que golpea el bolsillo de todas las personas en el mundo, y El Salvador no es la excepción. Los salvadoreños estamos sufriendo el embate de una inflación mundial. Y es por eso que vamos a tomar una parte del fideicomiso de Bandesal para financiar el aumento de las empresas micro, pequeñas y medianas durante un año. En otras palabras, si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado, y el gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salarios de su empresa durante 12 meses. Gohan nos ha salvado. Estamos agradecidos. Y en el año 2024 estuvieron pidiendo que revisaran el aumento al salario mínimo, y esta fue la respuesta de Rolando Castro. Y es que, como sabemos, hubo un sector de la población salvadoreña que estaban pidiendo esto de forma pacífica, que revisaran el aumento al salario mínimo. Y personas que, bueno, actualmente ya no les gusta el incremento al salario mínimo, pero en su momento estuvieron chingando y chingando que lo incrementaran. Aunque bueno, me quedo con este comentario de que ellos estaban esperando la decisión del presidente Nayib Bukele. Esto es un tema que tiene que ver entre el equilibrio del crecimiento económico y la necesidad de los trabajadores del incremento. Pero este equilibrio no solo me corresponde a mí, sino más bien a un gabinete económico y al presidente. En el momento que el presidente Bukele nos instruya sobre esto, vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo. No es tan automático como la ley lo define, ni como lo interpretamos, porque la ley manda la revisión, no el incremento. Pero bueno, yo espero que en el momento oportuno que el presidente nos instruya, ahí vamos a estar ya discutiendo esto y van a ser informados ustedes. ¡Está bien! Y hace una semana el presidente Nayib Bukele anunció el último aumento al salario mínimo del 12%, y muchos están diciendo de que esto es muy poco, de que tenían que incrementarlo a $500 para que todos estuviéramos felices, pero no es así de sencillo. Esto es un tema bastante complicado que bueno, espero que hagan los estudios necesarios para que en un futuro no muy lejano lo incrementen a esa cantidad, o que la canasta básica baje de precio, porque como escuchamos casi a principios de este video, lo intentaron hacer pero no lo consiguieron. La propuesta de incremento del 12% al salario mínimo genera entusiasmo entre algunos salvadoreños entrevistados. Agradecerle, ¿verdad?, a él, porque nos va a dar esa oportunidad de progresar, porque en el momento que nos encontramos, las cosas están con un alto porcentaje elevado, ¿verdad?, para comprar. Pero entre las personas entrevistadas también hay quienes consideran que un incremento al salario mínimo debe ir acompañado de otras medidas para evitar que tenga efectos negativos en el precio de los servicios y productos. Yo preferiría que no aumentara, pero que no la inflación subiera, porque a medida que aumente el salario, la inflación siempre es más del aumento que se da. Es bueno el aumento, pero a la vez los productos se ponen más caros. Es que la verdad es la verdad. Pero ahora hablemos sobre el salario mínimo actual en los países de Centroamérica, comenzando con Guatemala, que es de
$401.19. Y está el otro que es de $482.26, que en quetzales, perdónenme si me trago, serían como 3.088.12 quetzales, y el otro sería de 3.712.14 quetzales. Muchos van a decir de que me estoy equivocando, que no puede ser así, como pueden ser miles y miles de quetzales. Si lo quieren confirmar, vayan a buscarlo a Google. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo propuso un aumento al salario mínimo para el 2025. La propuesta consiste en el incremento al salario mínimo vigente en un 10% en todo el país. Esta propuesta se conoció durante una citación con diferentes autoridades hechas por la bancada Voz en el Congreso de la República. El director de Estadística Laboral del Ministerio de Trabajo, Julio César Hernández, indicó que la propuesta del gobierno responde a la necesidad de empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. De aprobarse la propuesta, el aumento mensual mínimo en Guatemala sería entre 309 y 338 quetzales, mientras que en el resto del departamento recibirían entre 292 a 322 quetzales. ¡Uy, mucho dinero! Pero ahora vámonos a Honduras, y es que aquí vamos a ver un detalle que me cuesta un poco comprenderlo, y es que el primer salario mínimo sería de $356.71 para que lo entendamos bien, y el otro sería de $704.35. Y en lempiras serían 9.203.12 y el otro 18.172.23. Así que muchos van a decir de que serían $704.35 el salario mínimo de ciertos trabajadores. No sé exactamente si la mayoría ganan esa cantidad. La Comisión Tripartita del Salario Mínimo anunció que para 2024 el ajuste oscila entre el 5.5% y el 7%. No obstante, el aumento porcentual para el salario mínimo promedio, que es usado como referencia en varias instituciones, es de 6.29 puntos. La prensa había adelantado que para este año el aumento salarial sería como mínimo 5.19%, equivalente a 624.50 lempiras mensuales. Lo anterior significa que en valores nominales el salario promedio subió 779.53 lempiras en el periodo 2023-2024, al pasar de 12.377.73 a 13.156.53 lempiras mensuales, según la tabla publicada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y ahora vámonos a Nicaragua, que están diciendo de que lo iban a incrementar al 4%, otros están diciendo de que solamente del 10%, y es que en el caso de ellos solamente me apareció uno, que serían de $221.90, y en Córdoba, dejen en los comentarios si es Córdoba, serían de 8.164.48. Ahora se imaginan si los salvadoreños siguieran sobreviviendo con el salario mínimo de $221. Después de 7 negociaciones al salario mínimo, finalmente tanto los trabajadores representados por los sindicatos, el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y la micro, pequeña y mediana empresa lograron alcanzar un consenso, y la paga mínima para este 2025 se ha fijado en un 4%. Primero, Nicaragua, primero hay que ver la cuestión económica, ¿verdad? Fíjate que te voy a recordar, hace muchos años llegábamos hasta con el 100% y salíamos con el 10, el 8. Entonces, los trabajadores, nosotros recogemos las inquietudes, las llevamos, si se logra más allá de lo que esperamos, pues bienvenido. Y siempre vamos a hacer propuestas que nos hacen los trabajadores y las traemos a la mesa. ¿No les parece eso curioso? Y en este caso también voy a volver a tomar en cuenta a República Dominicana, y les voy a dar la misma explicación para los que no lo comprendan. Y es que cada vez que hacen una estadística, cada vez que hacen encuestas, las organizaciones siempre ponen a República Dominicana como un país de Centroamérica. No sé por qué, busqué la explicación pero no me apareció nada. Pero en el caso de ellos, que serían en pesos dominicanos, el salario mínimo es de 21.674.80 pesos dominicanos.
El Comité Nacional de Salarios acordó este miércoles un aumento del salario mínimo de un sueldo para el salario mínimo de un 20%. Luego de 3 semanas de negociaciones, se acordó este aumento que se realizará en 2 partidas. Un 12% será en abril de este año, mientras que un 8% se efectuará en febrero del 2026. Este anuncio fue hecho por el presidente Luis Abinader. Con este aumento del 20%, un aumento firmado por las 3 partes, gana el país. Gana el país porque los trabajadores van a tener mayor capacidad de compra y van a comprar también en los comercios, en las empresas, y eso dinamiza también la economía. Dinero, 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 dinero. Y ahora vámonos a Costa Rica, que es el salario mínimo más alto, que serían de 720, que en colones de allá serían de 352.164.90. Cada vez los números son más largos. Pero bueno, ¿cuál es el detalle aquí? Y es que a muchos de allá tampoco les alcanza el salario mínimo. Para que vean de que se imaginan el salario mínimo de ellos fuera igual que aquí en El Salvador, sería el mismo resultado. La inflación, bastantes problemas y bla bla bla. Temas bastantes complicados de explicar. Los trabajadores costarricenses percibirán el salario mínimo más alto en 2025, según un análisis de la plataforma Bloomberg en Latinoamérica. Este quedó fijado en $725 al tipo de cambio de inicios de año. Muy por debajo está Uruguay en segundo lugar con $505, Chile 504, Ecuador 470 y Guatemala 466. ¿Compensa el salario aquí para el costo de vida? Y está difícil, sí, porque el costo de vida está muy elevado. Para los salarios que hay, siento que debería de incrementarse más para que se compense, digo yo. Aunque Costa Rica encabeza la lista en salarios mínimos, el mayor incremento salarial estará en otros países de la región. En Perú y Nicaragua aplicarán un aumento del casi 10% en los sueldos. En Chile, un 8.7%, entre otros. Mientras que en Costa Rica, el ajuste aprobado de 2.37%. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y para culminar, vámonos a Panamá, y es que el salario mínimo de ellos es de 636.80 centavos. Y muchos dirán, ¿les alcanzará el dinero a ellos, que es el salario mínimo más alto? Y es que hay que saber cuánto es la canasta básica, cuál es el precio de la canasta básica en esos países. Y es que, como escuchamos anteriormente, allí en Costa Rica tampoco les alcanza mucho el dinero, así que eso tiene que tener relación con los productos y los ingresos. Y se ha definido un aumento del 4.5% a todas las pequeñas empresas y de 6.0% a las grandes empresas, además de un 7.0% a las empresas del sector bananero. Como referencia, les puedo indicar que el salario mínimo como promedio simple es de 636,80, siendo el salario mínimo más alto de 1.015,03 balboas para los mecánicos de transporte aéreo y el salario mínimo más bajo de 341,12 balboas para la pequeña empresa del sector agrícola, ganadería, caza, silvicultura, acuicultura y pesca. Dinero, dinero, dinero. Sí. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y bueno, mientras estoy editando este video, me estoy dando cuenta de que no puse a un país centroamericano. Y no sé si serán ellos el país que tiene el salario mínimo más bajo. Y estoy hablando de Belice, así que en una próxima comparativa sí lo voy a tomar en cuenta. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!